despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida. Dios les bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio, un mensaje con propósito. Siempre lo digo, todos los viernes, 7 de la noche, por la voluntad del Señor. Me alegra mucho saber que usted está aquí con nosotros en esta hermosa transmisión, pretendiendo compartir un poco de la palabra de Dios y ser edificados a través de ella. Los por qué. Vamos a hablar en este momento los por qué. ¿Por qué, por qué, por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué debo creer en Cristo? ¿Por qué debo seguir a Cristo? ¿Y por qué debo adorar a Cristo? Eso es por qué. Pero antes de todo, démosle gracias a Papá Dios y dígale, Señor, gracias por permitirme estar en este mensaje. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque sé que es tu perfecta voluntad. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por mi fe puesta en ti, creo que esta palabra que tú das para todos nosotros nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Te alabo, Padre, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios, amén. Los por qué. El Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra con una misión grandísima y es dar a conocer su ley, su evangelio, enseñarnos a amar, enseñarnos a comportarnos mejor, porque la sociedad con su credo y con su religiosidad mala, no es que la religión sea mala, sino la religiosidad sí tiende a desviarse del plan perfecto de Dios. El ser humano estaba ya equivocándose. Vamos a compartir 3 textos bíblicos y preguntarnos por qué. Y lo primero es, ¿por qué debo creer en Cristo? ¿Por qué debería yo creer en Cristo? Vaya por favor usted al Evangelio según San Marcos, al capítulo 16, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay 2 connotaciones en este versículo que dice el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No quiere decir que si usted no sea bautizado se condena, no. De pronto el bautismo es un requisito de obediencia. Es un paso de obediencia porque el bautismo es uno de los credos que nosotros tenemos. Es un vértice en nuestro credo. Pero el que no crea en que debe ser bautizado, el que no crea en el Hijo de Dios, el que no crea en su Santo Espíritu, ese será condenado. El que no crea que el pecado será causal de condenación, ese será condenado. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Hay muchas personas que profesan un credo, pero un credo muy liviano. Es un credo que no va sujeto a la obediencia. Es un credo que va acomodado a mi conveniencia, más bien. Y la palabra de hoy nos está diciendo, el que no crea en que se debe obedecer a la palabra de Dios, ese se va a condenar. El que no crea en el Hijo del Rey de Reyes, el que no crea en el Redentor, el que no crea en el Mesías, que se llama Jesucristo, ese será condenado. El que no crea en su Santo Espíritu, que nos redarguye de todo pecado y nos convence, ese será condenado. Así es que lo primero, ¿por qué debo yo creer? Porque si no creo, me condeno. ¿Estamos? Lo segundo es, ¿por qué debo seguir a Cristo? Bueno, yo ya he creído en Cristo y ¿por qué ahora debo de seguirlo? Entonces, por favor, vaya al Evangelio según San Juan, al capítulo 10, al versículo 27. Y vamos a leer también el 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué debo seguir a Cristo? ¿Por qué será que debo seguirle? Porque seremos reconocidos por Él. Si usted reconoce a Cristo como su Salvador, sígale. Si usted reconoce a Cristo como su Redentor, sígale. Y así tendrá vida eterna. 2 cosas. La primera, creer que pecar nos sacará de la vida eterna. No creer, pues nos va a condenar, obviamente. Y lo segundo, seguirle, porque seguirle nos va a dar vida eterna también. Y no es solamente, sí, yo le sigo y ya, es obedecer a su palabra. Recuérdelo, a mí me ha servido un montón. A mí me ha servido creer en Él, seguirle a Él. Me ha ayudado muchísimo.
No solamente aquí en la tierra, sino pensar que algún día cuando Él me llame o cuando venga el arrebatamiento, estaré seguro con Él. Y lo tercero es, ¿por qué debo adorar a Cristo? Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, según San Juan, en el capítulo 4, devuélvase ahí unas hojitas de su Biblia, o si tiene la Biblia electrónica, devuélvase al capítulo 4 en el versículo 23. Y el versículo 23 que dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, el Señor no está buscando gente con dinero, el Señor no está buscando gente con talento, el Señor no está buscando gente con tal vez dones, no está buscando gente, wow, el Señor está buscando de gente que le adore. Hijos, hijas que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué debo adorar a Dios? ¿Por qué debo adorar a Cristo? Porque Él está buscando ese tipo de personas. Por eso usted y yo debemos adorarle. No lo vamos a deslumbrar a Él con urrabacaya, no lo vamos a deslumbrar a Él con que yo impuse las manos y se sanó el enfermo, no le vamos a deslumbrar a Él porque tenemos un don, mejor dicho, no. Le vamos a deslumbrar a Él cuando usted y yo nos humillemos delante de sus ojos y postrados de rodillas le digamos, Señor, yo te adoro. Y adorarle no es cantar bonito, adorar no es orar bonito, adorarle es obedecerle a Él, seguirle a Él y creerle a Él. Eso es adorarle. Así es que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? ¿Por qué tenemos que seguir a Cristo? ¿Y por qué debemos adorar a Cristo? Porque Él está buscando a usted, así como me está buscando a mí. Ese es el propósito del mensaje de este momento. Que usted y yo comprendamos que es necesario mantenernos en la fe, en el creer, en el seguir y en el ¿qué? Adorar. Espero que este mensaje le ayude. Así me ha ayudado a mí un montón. Mi esposa dice, así como me sirve a mí, le puede servir a usted. Bueno, este es el propósito de este mensaje. Cortico, pero ojalá y sea sustancioso. Le amo en el amor del Señor Jesucristo y espero que para una próxima transmisión usted se siga conectando. Dios le siga bendiciendo y hasta una próxima vez. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy